Hola chicos, hoy vamos a retomar unos conceptos acerca del estado de agregación. El estado de agregación es cómo se encuentra la materia, puede estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Vamos a retomar también el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión es el cambio de sólido a líquido y el punto de ebullición es de líquido a gaseoso. Entonces, las sustancias se van a distinguir por la energía que les es necesario proporcionar o extraer para cambiar este estado de agregación, es decir, su punto de fusión o su punto de ebullición. Es importante que las condiciones de temperatura y de presión sean las adecuadas. Y también es importante remarcar que la temperatura y la presión van a ser las mismas para que cambien su estado de agregación. Vamos a hablar acerca de este ejemplo, que es el ejemplo del agua. En este caso tenemos que el congelamiento, es decir, el cambio de estado de líquido a sólido, es de 0 grados centígrados. Hasta ahí vamos bien. De líquido a sólido, 0 grados centígrados. El punto de ebullición va a ser el cambio de líquido a gaseoso a 100 grados centígrados. Esta presión va a ser constante, va a ser una atmósfera, es una presión atmosférica, intuyendo que estamos a nivel del mar por esta temperatura de 100 grados centígrados. Recuerden que en la ciudad ebulle entre 96 y 98 grados centígrados. Entonces, cuando es en dirección contraria, cambiamos de nombre, es decir, si es de sólido a líquido, permítanme, de sólido a líquido, tenemos otro nombre que sería punto de fusión. Si es de de gaseoso a líquido, tenemos otro nombre que es la condensación. Entonces, ocurren en dirección contraria, ¿se dan cuenta? Sin embargo, algo que es muy importante es que no va a cambiar la temperatura. Tenemos la temperatura de igual forma. Es decir, vamos a tener la misma temperatura y la misma presión. Solamente estamos cambiando la forma en la que cambian su estado, es decir, en el congelamiento de líquido a sólido tenemos que tenerla a 0 grados centígrados y en el caso del punto de fusión, que sería de sólido a líquido, es a 0 grados centígrados, es decir, la misma temperatura, pero va a cambiar su estado de diferente forma, esto con una presión atmosférica constante. Cada sustancia va a cambiar de estado a la misma temperatura y presión, es decir, como en el caso aquí del agua, si se dan cuenta, está la misma presión y la temperatura va a ser la misma. Esto nos da una gran importancia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar de qué sustancia estamos hablando. En el caso del agua, sabemos que su punto de ebullición es de 100 grados centígrados y que su punto de fusión es de 0 grados centígrados. Ningún otro elemento o otra sustancia tiene estas características, por lo cual es importante en otras sustancias. En los laboratorios se puede realizar este tipo de mediciones con precisión y en este caso tenemos un ejemplo. Esta es una gráfica la cual la realizaron con el agua. Entonces tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí la temperatura. ¿Cómo llegaron a esta conclusión de que si cambiamos la temperatura vamos a mantener sus propiedades? Pues bueno, aquí tenemos la temperatura de 0 y aquí tenemos la temperatura de 100. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no está pasando nada, pero llega a 0 y ¿qué es lo que pasa? Se mantiene constante. Es decir, si nosotros seguimos teniendo esta temperatura a 0 grados, se va a mantener en estado sólido. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Aquí se está aumentando la temperatura, ya no son 0 grados. La aumentamos hasta 100 grados centígrados. Entonces ya llegamos a este punto en donde nuestro líquido, obviamente esto ya no es sólido, pasó a un estado líquido. ¿Por qué? Porque la temperatura aumentó. Y llegamos al punto a que los 100 grados centígrados se mantiene constante. ¿Ok? Ya a los 100 grados fue su temperatura máxima. Si nosotros subimos la temperatura 1 grado más, entonces ya no va a estar en estado líquido, va a pasar a estado gaseoso. Entonces, aquí tenemos que la temperatura se mantiene constante a los 0 grados centígrados, que es esta línea, y a los 100 grados centígrados, que es el tiempo en el cual tardan de cambiar de estado de agregación, es decir, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Esto se puede hacer en el laboratorio fácilmente con termómetros y con la sustancia que necesitemos. Ahora, su ejercicio. Imagina que te proporcionaran dos líquidos desconocidos y te advirtieran que uno es etanol o alcohol etílico y el otro acetona. Para distinguirlos, decides calentarlos para ver cómo responden. Investiga las temperaturas de ebullición del etanol y de la acetona y dibuja de manera aproximada las curvas de calentamiento de cada sustancia si las calentaras desde 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Es decir, van a dibujar dos gráficas, una para el etanol y una para la acetona. Obviamente, ustedes ya investigaron la temperatura de ebullición de cada sustancia y con base en ello van a poder realizar este tipo de gráfica, a qué temperatura se mantiene constante. Solamente que aquí les están indicando que empezamos desde 20 grados centígrados, no desde 0, ¿ok? Y después van a responder esta pregunta, esta la van a responder de manera individual. ¿Qué tan fácil sería distinguir las dos sustancias con base en su comportamiento al cambiar de estado? Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Por favor, les pido que revisen su trabajo sobre las latitudes. Pedí latitud y tienen que estar a la misma latitud. Sus 4 ciudades, 2 en zonas costeras y 2 en tierra adentro, es decir, donde no hay ninguna zona costera ni ningún cuerpo de agua. Tienen que estar las 4 a la misma latitud y de las 4 tienen que investigar 2 temperaturas, verano e invierno. En total serían 6 temperaturas, ¿ok? Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Bye.